Buenas tardes, amigos de Mundo Holístico, bienvenidos a su programa como todos los miércoles a la 1 de la tarde, tiempo de México, a través de www.planeta2013tv. Y pues empezando el año, esperemos que todos sus proyectos los organicen, los ordenen para que se hagan realidad y que sea un año lleno de mucha felicidad, alegría y sobre todo mucha salud para todos ustedes y sus seres queridos. Estamos en este programa Mundo Holístico ahora con nuestro director de Planeta 2013, Gerardo Said, bienvenido. Al revés, siempre es un privilegio acompañarte en este espacio en donde siempre estás revisando las culturas, su mensaje y las personas que muchas veces son depositarias de ese contacto, ese vínculo con lo sagrado, sí, y con lo originario, porque son las dos características que Mundo Holístico tiene, que nos permites llevarnos de la mano a través de tus cápsulas, tus entrevistas, a conocer la esencia del pensamiento, de la espiritualidad de los pueblos del mundo. Es fascinante lo que haces. Muchas gracias. No, pues gracias porque me permitan hacer estas locuras, porque son locuras, y pues bueno, les vamos a tener una sorpresa en estos días también, que nos viene a visitar una persona de otro lugar que viene de las montañas. Del Alto Quero. Del Alto Quero, él es Rolando Paucar, del Perú. Ah, es Rolando. Sí, wow. Es hijo de un sacerdote andino, de dinastía. Yo te brindo la plataforma para organizarle un retiro en forma. Sí, va. Por eso me urge que me des fechas y un poco la Él está volando, ya llega hoy, entonces lo vamos a tener aquí y va a estar en Guadalajara y en varios lugares, pero nosotros aquí vamos a tenerle una semana para organizarle, para trabajar en conjunto, y también tengo por ahí algunas sorpresitas para Rolando, porque como él viene de las montañas no he podido platicar mucho con él ahorita últimamente. Hay que llevarlo a Tepos. No, ¿sabes qué? Mejor luego te lo digo con las cámaras que vamos a hacer. Porque llegó solito y las cosas se acomodan y sí, es verdad. Y aparte de Tepos, pero ya además él te brindó una vinculación muy mística, tú me has contado, y fue muy afortunado el encuentro, porque al final gracias a él se dieron cosas en las montañas y momentos muy sagrados. Sí, ¿no? Y ahí estuvimos en el evento del Día de la Tierra el 1 de agosto en Perú. Exacto. Y él estuvo con el micrófono. Su papá fue el que organizó, él y su papá y ellos, sus hijos y los hermanos de la comunidad Queros, pero es Rolando, su papá, las personas con las que conviví, unas personas muy amorosas y, como dices, de tradición, costumbres, y que la siguen conservando por generación. Ellos son depositarios de verdad, se van a sorprender. De esa palabra y de esa tradición. Sí, y no quiero hablar mucho porque lo vamos a entrevistar aquí en Mundo Holístico y nos va a platicar en estos días, a lo mejor en 2 semanas. Qué privilegio. Pues ahora, amigos, les vamos a hablar algo así como una cápsula de lo que dices. A lo mejor en algún momento vamos a estar allá. Así es. Pero ahora he tenido mucho en la mente el Taj Mahal. Uh-huh. El Taj Mahal, ese palacio impresionante que es símbolo de amor. 1631. Sí, es símbolo de amor porque lo mandó construir un sheikh, un emperador, Sheikh Han, para su esposa. Así como ella falleció, era su esposa preferida, yo creo. Mohammad Mahal. De ahí viene el nombre de Taj Mahal. Es mausoleo para Mahal, porque era su segundo nombre. Sí, y entonces ella fallece en el parto de su 14º hijo, imagínate. El 14º, no tenían televisión, obviamente. No, yo creo que había más acercamiento. Igual era mejor, ahora todo es virtual. Entonces, pues, y además, después del número 14, la sigue amando, y él que está muy triste, y le hace su mausoleo. Claro, ahí Mayri en la producción ya nos se va a mandar imágenes hermosísimas con las imágenes. Y lo que vamos a ver es el conjunto de lo que viene siendo una de las maravillas de la humanidad, que está considerada, y está construido completamente de caliza y mármol. Sí, precioso. Quien ha estado en la India, porque es en la comunidad de Uttar Pradesh. ¿Dónde está? Así es. Mucha gente pensaba que estaba en Delhi, pero no es Uttar Pradesh, y es el río Yamuna. Sí. Es una de las provincias, yo diría, que tiene pues más incidencia con el Punjab, que es el norte, y tienen esta influencia de la tradición sikh y la tradición antigua persa.
Sí, además es lo que dicen, que tiene muchos símbolos en su arquitectura, arquitectura islámica, persa y india, y además, bueno, pues cómo Así pueden es. reunir ahí tantos. Entonces es una, pues es un palacio, es un mausoleo, porque está, como tú bien dices, dedicado a esta mujer que muere en el parto de su 14º hijo. Y este es uno de los ejemplos de la magnificencia en términos de la importancia que de repente puede representar para un sheikh, es decir, un gran depositario y jerarca de la tradición del Islam, pues un lugar de la esposa. Imagínate a tal grado el amor que pudo haber tenido. Se cuentan historias muy hermosas acerca de su relación, para haberle dedicado el dinero, sí, el tiempo, los años, las personas. Fueron 23 años, creo, de construcción. Casi 30. Casi 30 años de estar construyendo cada una de las partes. Y lo que representa precisamente los palacetes es la boda del alma con el profeta Mohammed, como vienen siendo todas las mezquitas. Qué bello, sí. Claro, que es el matrimonio perfecto entre el hombre y la mujer, en este caso sheikh y sheikha, sí, que representan el ser custodios de la tradición musulmana de aquel entonces. La tradición musulmana a su vez es heredera de la tradición persa antigua y que se va trasladando de generación en generación. Recordemos que el profeta Mohammed, bendito sea, y el Señor lo tiene en su gloria, está haciendo su tarea mística de entregar la palabra a través del Corán en el año 600 después de Cristo. Y como esto ocurre en 1600, son 1000 años después. Fíjate, 1000 años después. 1000 años después, y para ese entonces las mezquitas, la influencia del Corán y la palabra del profeta Mohammed, bendito sea, se ha hecho dispersa en toda Europa, una gran parte, un poquito por ahí del año 1000. De hecho, los expulsan a los moros en el año 1400, y son 400 años de una penetración y una influencia tremenda después del 600. Si vamos haciendo cuentas, del 600 al 900 apenas son 400 años, pero llega ya a toda Europa a través de España. Claro, y además están de alguna forma cerca, y bueno, parece ser que todo el mundo, hasta nosotros, hasta estos continentes, tenemos que ir a visitar esos lugares mágicos, ¿verdad? Es que la herencia de nuestra cultura judeo-cristiana debe de ser judeo-árabe cristiana, claro. Y a veces no le damos la categoría y la importancia que tiene la influencia árabe, porque es importantísima. De hecho, nuestra estructura lingüística es una mezcla del árabe, el latín y el griego. Sí, hasta hay palabras muy similares. En la Edad Media. En árabe, camisa se dice igual. El 60% de la estructura de nuestra lengua, que no es español, es castellano, la zona de Castilla y Navarra, en donde se hace esta maravillosa mezcla en el siglo XI, es precisamente 60% del árabe. Sí, y ahora, bueno, el año pasado... ¿Qué es lo que estamos hablando? De lo que estuve allá en Estambul, en Turquía, pues es donde recuerdo, ¿no? Me hace recordar todo lo que estoy viendo cuando estoy recorriendo esos palacios tan hermosos, y la mezquita Sur, el Santa Sofía, pues Santa Sofía fue la primera iglesia cristiana, entonces estamos hablando de que no nada más somos a partir de Roma, ¿no? Así es. No, yo diría que sería la segunda catedral, Constantinopla. La segunda. Así es. Porque el emperador Constantino, bueno, es que vienen siendo tanto por la magnitud y el alcance, en donde como va caminando el desarrollo del cristianismo, vienen sus conquistas espirituales, y acompañándole a ese esfuerzo evangelizador de los primeros cristianos, que van haciendo 3 grandes jornadas: la jornada de Oriente, la jornada de África, que no crece mucho, y la jornada de Europa, que sí fue bastante exitosa, en donde cunde desde el año 300, precisamente en la parte oriental del Mediterráneo. Y bueno, pues está impactante Santa Sofía, ¿no? Así es. Y después, pues bueno, esos palacios, ahora con lo que hablamos de
del Taj Mahal, pues bueno, todos pues de alguna forma se unen, ¿no? Porque hoy por hoy la fe musulmana y la extensión de la creencia está siendo la primera religión que tiene más adeptos en el mundo. Como somos muy cristianos, es difícil aceptarlo y hay una guerra de cifras, pero está en los 5 continentes el Islam, y el Islam es precisamente el mensaje de la paz y del amor que entregó el profeta Mohammed. Adrede de los fundamentalistas que han hecho pues una respuesta muy violenta, que tienen muchos siglos con esto, sí, no. interpretando el Corán de una manera bastante radical. En realidad el mensaje es muy amoroso, está lleno de luz y de esperanza, haciéndole un reconocimiento a Aisha, que es el profeta precisamente Jesús, y a Mara, su madre María, y está reconocido precisamente en el mismo Corán con esa grandeza de ser el último profeta hasta Mohammed, porque el mismo Mohammed se considera esa continuidad. Y en esa grandeza que tienen estos hombres luminosos, nos han podido entregar su mensaje a través de este esfuerzo que él hace, que es la Hejira, que sería la conquista de la Meca, para quitar toda esta parte de las creencias justamente zoroastrianas en el año 600, y que pueda instalarse ahí el comienzo de la entrega monoteísta, como viene siendo la cultura judía, y también el cristianismo de alguna manera antiguo es también monoteísta, porque el cristianismo es un judaísmo universal, y recuperar ahí esta tendencia que el profeta Mohammed nos entrega. Y al final el Taj Mahal es construido por un sheikh musulmán, ¿sí? Y que está dedicado a su esposa. Y el simbolismo también del Taj Mahal, bueno, yo lo veo también hacia algo como muy sutil, que tiene símbolos arquitectónicos musulmanes, de la hindús y persas, y es construido para el amor, o por el amor. Entonces trae como una fuerza muy simbólica, ¿no? Porque eso de amor que aparentemente es de pareja, pues para mí, bueno, quiero pensar, a lo mejor es mi imagen, nada más por lo que yo deseo, el amor entre la gente, entre esas tradiciones, porque al fin están ahí todos esos símbolos sagrados. Al final un sheikh y una sheikha son los patriarcas, es el patriarca y la matriarca de todo un pueblo. Sí, y que son símbolos de 3 filosofías. Así es. Que se deberían de estar, es unir el amor, ¿no? El edificio más considerado de la arquitectura mogola, y que combina elementos de las tradiciones islámica, persa, incluso de la India, y también de los turcos. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración, porque es un mausoleo, y actualmente es uno de los destinos más importantes, y está reconocido por la UNESCO precisamente como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y como tú dices, detrás de estas historias, pues obviamente pues están todos los diferentes aspectos que se adosan a su construcción. Una vieja tradición popular sostiene que se previó construir un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del río Yamuna, con mármol negro, reemplazándolo de blanco al negro, y la leyenda sugiere que el Shahán fue destronado por su hijo Aurangzeb antes de que la versión negra pudiera ser edificada, y que los restos del mármol negro que pueden hallarse cruzando el río serían las bases inconclusas de este segundo mausoleo. Sí. Pero fíjate estas rivalidades del hijo, blanco, negro, sí, y querer emular y ser más padre, pero obviamente pues no lo logran. La palabra Taj proviene del persa y es el lenguaje de la corte mogol y significa corona. Y mientras Mahal es una variante de Muaz Mahal, que es el nombre formal de la corte de Arjwa Ban Begum, cuyo significado es la primera dama del palacio. O sea, la corona de la primera dama, pudiéramos así traducirlo, sí, que es la amada esposa del Shah Han, y esto ocurriría en el 1663, y de ahí se definen todos estos aspectos. Incluso está la tumba de el Shah Han, que son
este aspecto de los dobles cuadrados, Sí. Que es el octeto, como la influencia de los templarios que van también a Medio Oriente, a Jerusalén, y se topan con los musulmanes, y todas las construcciones templarias son iguales, Sí, son octágonos, octágonos. son doble cuadrado, pensando precisamente en esta enseñanza de que el cuadrado negro es la tierra y el cuadrado blanco es el cielo, y están entreverados. Y puros símbolos. Puros símbolos, blanco y negro. Una de las grandes muestras de la arquitectura sobre las mezquitas es su geometría sagrada. En todos, en toda la construcción, en los jardines, adentro, los Es escalones, todo. Todo es una poesía, sí, para el desarrollo geométrico y arquitectónico que no solamente vemos en el Taj Mahal, sino en la escuela de Persia, sí, precisamente, que es mucho más antigua. Los persas, recordemos que se están yendo mucho más atrás y contemporáneos de los griegos. Sí. Estamos hablando del 1200 antes de Cristo, y los persas, herederos de culturas todavía más antiguas, como los sumerios, que estamos hablando ya de 1800 a 2500 años antes de Cristo. Antes. Entonces, obviamente que esta escuela en Oriente es muy importante considerar la zona del Tigris y del Éufrates, en donde hoy recordamos estas zonas de conflicto, Irán, Irak, y de estos lugares, Afganistán, y pues estos sitios que tú comentaste como Estambul, que están pegaditos justamente ya a la cordillera de los Himalayas, sí, hacia el sur, porque los Himalayas es una cordillera muy grande, muy inmensa, que comienza precisamente en estas tierras árabes, pero hacia el norte va a la India, que es la parte donde viene la separación con Pakistán, el Kurdistán, y luego más al norte con China, que es lo que recordamos nosotros románticamente con las cumbres nevadas de los Himalayas. Sí, no, pues qué lugares tan hermosos, nada más de escuchar y hacer ese pequeño recuento aquí platicándolo, sí. Qué historias tan ancestrales y cuánta cultura es y cuánto aprendizaje. Es una aprendizaje. de las cunas de la civilización justamente en Asia, y en este caso Medio Oriente, porque es el descenso a la península arábiga, porque ya el macizo continental, estamos hablando de los Himalayas que empiezan allá en el Kurdistán y terminan en el Océano Pacífico, en China. Es la línea de cordilleras más grandes del planeta. Y pues se ven desde el espacio, son los Himalayas. Sí, ¿verdad? Dicen que desde el espacio se ven. Así es. Y ya pasa hacia el sur, en la parte mongola y china, hasta la Manchuria, está la parte que divide, de hecho, al continente. Hay una falla tectónica que ha producido los terremotos pues más importantes en la historia de la civilización. En la Edad Media, más o menos en el año 1200, hubo un terremoto en China donde diezmó casi 3 millones de personas en una sola madrugada, debido precisamente a la actividad de las placas tectónicas, que es en donde suben los Himalayas y viene la cordillera ya de Manchuria. Allí hay una falla, y precisamente por esos movimientos se dan los grandes terremotos, y eso es una de las razones por las cuales han sido de los lugares pues más nefastos en términos de la mortalidad de un evento como estos. Las cunas de la civilización son justamente en Oriente esas, que sería el Tigris y el Éufrates, de lo que estamos hablando, de Sumeria, la antigua Babilonia, Caldea, que son los sitios que después se van a nutrir los griegos, y paralelamente de ahí a los persas, los chinos, que son la Mongolia y Manchuria, que son estos dos grandes nodos. El tercer nodo sería el Ganges y la India, que son los bactroarios, y de ahí pues el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas, estos grandes textos, y más al sur van a ser los egipcios. Entonces en estas 4 zonas vendrían a equipararse como los 4 nodos de las primeras civilizaciones, los primeros alfabetos, las primeras tradiciones solares, las primeras tradiciones de las nomenclaturas, los lenguajes numéricos. Y bueno, en Mesoamérica viene siendo también muy similar para las culturas de Chavín de Huántar en el Suramérica, que es el lago Titicaca, Tiwanaco, y para el norte la cultura del Golfo Olmeca. Fíjate que muy similares sobre el año 3000 antes de Cristo, en donde se despliega un desarrollo conceptual muy hermoso del ser cósmico.
Sí, incluso en Perú, en el Museo del Oro, están, pues, muestran ahí atuendos de los líderes antiquísimos de ahí, de los incas, y resulta que su físico es de Mongolia, parecen de Mongolia. Sí, mogol. Sí, entonces tú los ves y dices, no, pero me imaginaba que eran de otra fisonomía, pero no, realmente sí tienen mucha fisonomía de Mongolia. Sí, hay una cantidad de aspectos interesantísimos en relación a los focos del pasado remoto de la Tierra, en tanto que se han pues encontrado interesantes vestigios de civilizaciones que fueron de una altísima tecnología y que fueron muy simultáneas. El dato es precisamente 3000 años antes de Cristo, que coteja muy bien que si le añadimos 2 de acá, es todo un sol de 5240 años, y que van siendo simultáneamente generadas, y todas cuentan con datos de arqueastronomía, edificios que sirven de marcadores solares, todos tienen un personaje que desciende de los cielos y entrega el conocimiento. Es decir, van compartiendo un modelo planetario bien interesante. Y aquí lo que siempre nos preguntamos: ¿cómo se podían desplazar en distancias tan grandes? ¿Cómo podían haber compartido los mismos conceptos? Porque todos tienen la cuenta de Venus, tienen las marcaciones de las manchas solares, tienen sus modelos de que el hombre puede desplegarse en un modelo cósmico y luminoso, y todas parecen estar basadas en los mismos aspectos, tanto constructivos como de la cosmogonía. Todos hablan del diluvio, porque comparten la última glaciación, y comparten también estos cataclismos que todos han compartido, y pues aquí los diluvios son las glaciaciones. Y cómo es que estaban en diferentes lugares y sin embargo hablan de lo mismo. Estudiaban la astronomía, la conocían, conocían los tiempos. Sí. Y eso es un aspecto que los arqueólogos, los antropólogos están siguiendo, estas maravillas de paradojas y cuestionamientos, lanzando hipótesis. Aprovecho para darles una recomendación: búsquelo en internet, se llama Zacarías Sitchin. ¿Zacarías Sitchin? Sitchin. Zacarías Sitchin. Y él habla precisamente del pasado remoto de nuestra civilización, como descendientes de los Anunnaki. Y él ahí, no por que él lo haya inventado como tal, sino él fue un gran investigador sobre fuentes y bases originales, y habla precisamente de las fuentes de los persas y de los sumerios y de los chinos y de los hindús antiguos, precisamente como herederos de pues un origen cósmico y estelar. Y bueno, regresando al tema que hemos iniciado, que en este caso es la cultura de la India del norte, es bien interesante porque se va a nutrir precisamente de la cultura de los Vedas, que porque está en el norte, entonces como que está de alguna forma en el centro de toda esa área. Así es, conecta con el Punjab y luego conecta precisamente con la zona árabe, que es esta península que acaba con la elevación de las montañas maravillosas de los Himalayas, que son Irán e Irak. Persia. Imagínate. Y bueno, tú que has estado ahí, y pues para los amigos que puedan irse adentrando en todos estos conocimientos, todo orienta a un pasado común, una lengua común. Sí, una lengua común, un pasado común, un origen común. Y que después, con el paso del tiempo, se fragmenta y que nos va dando características tan particulares que hoy vemos, pero que en los troncos, filológicamente hablando, estas grandes troncales del lenguaje, donde se puede rastrear muy bien, son variables en 22 grandes arquetipos lingüísticos, en 22 letras, y si le vas rastreando para atrás, ese 22 se va formando de 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. Si tú sumas 12 más 7 más 3 te da 22. Y todas estas lenguas, que son las lenguas semitas antiguas, que después se van a convertir en el cananeo, en el arameo, vienen de un tronco común, que es las lenguas semitas, y esas lenguas semitas tienen la misma estructura. Y como dices, es la cuna de la civilización. Pero si luego revisas Mesoamérica y ves el arquetipo de los 13 cielos, pues tienes una cuenta de 13 por 22. Y dices,
y otra También vez. en esas bases ellos se manejaban, ¿no? Es increíble. Ellos se comunicaban de otra manera, tenían su internet, ay, sí, su internet. Su internet, que nosotros internet. llamamos. Pero para resolver esto de una manera muy práctica, es en relación a conocer los ritmos estelares. Como nuestra casa es el sistema solar y tiene movimientos que son recurrentes y cíclicos, en ese entonces, con el solo hecho de la observación continua a través de las generaciones por estos grandes sabios astrónomos, hacían cálculos geométricos, hacían cálculos trigonométricos y sabían la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, todo. los ciclos de las circunvoluciones, sus retornos que vienen siendo las precesiones, y de todo esto daban cuenta en cada uno de los territorios y por lo tanto tenían la misma escuela derivada del estudio de la naturaleza. No necesariamente era el mismo maestro que estaba en toda la Tierra, pues no, sino estudiando la naturaleza y sus ciclos de su área llegas a las sí, mismas conclusiones, claro. Porque al final es el mismo patrón, que son las circunvoluciones solares, las velocidades que te dan los ciclos de las órbitas, y pues eran grandes científicos, grandes astrónomos. En aquel entonces no se dividía la ciencia de la religión, sino era la conciencia y el conocimiento místico. Sí, conciencia. Y pues da cuenta el Taj Mahal precisamente de esa magnitud de las alturas, estos domos que se refieren precisamente a los cielos que recorre el profeta Mohammed en el momento de su ascensión, que vienen siendo pues la angelología, que es la base antigua persa, donde se dividen en 4 grandes regiones. Por eso está divididas también así. Sus 4 niveles. Sí, por eso cuánto simbolismo, ¿no? Porque dicen que el que tenga ojos que vea. Entonces dice uno, ay, qué maravillas de palacios. Es una gran cúpula con 4 grandes puntas. Sí. Entonces es una cruz, es un cubo y es una esfera. Es una proporción que después los griegos le van a llamar proporción áurea, pero que ya en la forma constructiva de los sumerios ya se usaba. Estamos hablando de una geometría que tiene 3000 años antes de Cristo y que las civilizaciones que le continuaron siguieron aprendiendo y siguieron usando, que se recuperó en la Edad Media en las construcciones góticas. No, y además qué maravilla, porque aparte tenían mucho arte también, no nada más lo hacían algo pues burdo, sino que bello también. Eran tableros que se cosían manualmente, y es una filigrana hecha a base de mosaicos, vidriados. O sea, es mover el mineral para darle tonos específicos de una coloración de cristal, y de ahí la geometría maravillosa precisamente de los mosaicos. Y con la luz del sol da algunos reflejos, y también con la luz de la luna. Ahí vienen los vitrales, los mosaicos, y que la parte más oriental de Europa es Italia. Sí, ya de ahí se pasa a Italia, sí, claro. Y por eso pues las magnificencias de la filigrana constructiva de Italia vienen siendo las más tempranas, porque fueron las que más tuvieron influencia de la parte de Medio Oriente. Y ahorita pensando que esa Istambul, no, esos palacios que antes se llamaba Morocco y es Marrakech. Ahí estuviste en el crucero. Estuve en el crucero, ahí cuando Estambul, en unos palacios, no, de verdad que hermosos, como dices, cuadros, círculos, cúpulas, torres, pero todo eso tiene símbolos construidos hacia una orientación del sol, y los ríos, y sobre qué ríos. Entonces todo tiene pura geometría sagrada. Así es, la condición es la conexión con el profeta, su gran alcance de transformación luminosa, porque es arrebatado por Dios. El mismo Gabriel, que es el arcángel, le entrega el texto del Corán en una sola noche, se cree. Bueno, una sola noche es mucho, pero eso es lo que se dice, y que al final esa condición arrebatada es el perfecto conducto para que nuestra alma, a través de él, pueda ser conducida hacia Dios, que finalmente pues es el co-creador del universo, y es una condición muy relativa, porque Dios es todo. Sí. Y la base del Islam, que es universal, es la vía del amor y la vía de la pureza y la magnificencia de la vida, que son los mensajes de todos los profetas de todas las épocas.
Y lo que me gusta, y una vez más lo repito, del Taj Mahal, aparte de su belleza, que en algún momento estaremos ahí, es el simbolismo de que de las filosofía musulmana, persa, turca, hindú, mongol, estén en una sola lugar. Así es. No están peleados, y ojalá que esto... A eso se le llama sincretismo. Sincretismo, y está hermoso, pero el poder que tiene ese edificio o esa construcción con todos esos símbolos sagrados. Es una ofrenda a la esposa, ni más ni menos. Pero tomando otra vez el símil, no solamente mujer-hombre, en ese entonces el matrimonio maravilloso y perfecto, sino el matrimonio del hombre, que en este caso su alma, el ser humano es la mujer, y el hombre, en este caso, es el creador. Es un matrimonio de nuevo vertical, cielo-tierra, y el otro, el horizontal, es hombre-mujer. Esa es la cruz del cubo. Sí, pues qué belleza del Taj Mahal. Esto es una probadita, pero en algún momento esperemos darles una cápsula desde allá, ¿verdad? Ojalá que el 2015 nos lleve a estas tierras lejanas, a Medio Oriente, y pues ha sido un gusto, como siempre, compartir esta revisión contigo y que nos des oportunidad de compartirla. No, muchas gracias a ti, porque les digo a nuestros televidentes que tú tienes tema, pero para todo, que quieren saber. Y así de a poquito, cuando se pueda, te agradecería, porque de verdad es importante para muchas personas, para mí incluso, que nos compartas todo eso que traes aquí, que no, yo sé que lo compartes, que das algunas conferencias los talleres, pero realmente para las personas que están en otro país y no pueden venir, pues algo breve que se comparte, de repente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Flor. Gracias. No, gracias a ti, gracias a Mundo Holístico, gracias a Tras las Cámaras, en la producción a Mayri del Bosque, yo le digo del Bosque encantado. Porque, y con el Buda, Siddhartha. No, lo que pasa que dije, aquí está. Ahorita necesitábamos esta presencia aquí. Amigos, pues les mandamos todo nuestro cariño. Es del 600, pero antes de Cristo. De antes de Cristo. Mahoma es del 600 después de Cristo. Sí, y aquí está haciendo sus mudras. Así es. Está hermoso. Pues que los acompañe esta energía luminosa a todos ustedes, y nos vemos muy pronto, el próximo miércoles. Gracias a Mundo Holístico, gracias a Planeta 2013 TV. Gracias.